Hola, instructor. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Bueno, jóvenes, bueno, estamos aquí nuevamente y creo que todavía eh, tenemos una actividad proyectada para este domingo 3 de mayo que está relacionada eh, con el tema de cuadros comparativos, en el tema que tiene que ver con inventarios, ingresos, costos, gastos y unas actividades correspondientes, ¿cierto? Por aquí vamos a socializar un poco la temática relacionada, que creo que aquí está dentro de los recursos de ustedes. Lo encuentro por aquí. Bien. Sí, bueno, compartir pantalla. Eh, bueno, entonces aquí tenemos un material que está relacionado con la actividad, ¿verdad? Que nosotros tenemos proyectada
para esta semana. Y está relacionado, por ejemplo, en primera medida con el tema de inventarios, que yo me imagino que ya han tenido que tener una idea de lo que es el tema de inventario. Cuando nosotros hablamos de inventario, nosotros podemos tener dos concepciones de lo que es los inventarios. Por ahí nosotros hemos escuchado que no, el almacén está cerrado porque está en inventario. No, están haciendo inventario. Entonces, ahí a partir de ese concepto uno puede decir, bueno, ven acá, los inventarios entonces son un conteo físico, ¿verdad? Que se hace de los activos o de las mercancías para determinar qué faltantes o sobrantes, ¿cierto? Es un mecanismo de los inventarios inicialmente, a partir de ese nombre, de esa supuesta, de esa concepción, los inventarios, digamos, son controles que se hacen para el resguardo de las mercancías disponibles para la empresa, que es el segundo nombre que reciben los inventarios. Cuando normalmente nosotros hablamos de los inventarios, estamos hablando de la mercancía disponible para la venta. ¿Ok? Y digamos que es parte fundamental, es uno de los activos más importantes de la organización, obviamente porque de él depende en muchas ocasiones el desarrollo de la actividad económica de la empresa. Normalmente las empresas comerciales, pues su activo principal son los inventarios porque si nos dedicamos a la compra y venta de mercancías, pues esa venta de esos inventarios, de esas mercancías, es la razón de ser de nuestra empresa. Eh, este, hay aquí una concepción acerca de los tipos de inventario que nosotros podemos definir o que podemos encontrar una clasificación de conformidad con la NIC 2 que se llama inventarios, ¿ok? Y aquí el recurso como tal nos habla de que, bueno, de que esta NIC 2 en parte tenemos una forma de reconocerlo, ¿cierto? Una forma de reconocerlo o de registrarlo, tener en cuenta su valor como tal, y nos habla de que se medirán al costo o al valor neto realizable. Y cuando nosotros hablamos de el costo como tal, normalmente nosotros nos estamos refiriendo a el valor de compra de los inventarios, ¿ok? Eh, este, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos una mercancía, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta que para esa compra de la mercancía, nosotros a veces no solamente tenemos que pagar lo que vale la mercancía, sino, eh, sino algunos otros, digamos, como lo dice la diapositiva, costos derivados de su adquisición o transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. Entonces, eh, el costo de adquisición de los inventarios no solamente dependerá de cuánto costó el inventario, sino que aquí bien lo dice, dependerá de los aranceles de importación o de algunos otros impuestos que no sean recuperables en el futuro por algún tipo de declaración de impuestos pagados anteriormente. Hay otra sección, otra normativa, que es la sección 13 de las NIF para pymes, y habla de las, digamos, de las como características como tal de los inventarios que deben ser poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio, en proceso de producción con vistas a una venta, en el caso de los que se producen, esto es una empresa comercial, industrial, en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso productivo, o sea, en una empresa industrial, o en la prestación de un servicio. Cuando nosotros prestamos un servicio, normalmente nosotros utilizamos, digamos, activos intangibles, como por lo menos el intelecto, el conocimiento. Nosotros, en todo caso, para cualquiera que sea el tipo de empresa comercial, industrial, de servicio, los inventarios hacen parte fundamental de lo que tiene que ver con el poder hacer, con el poder ejecutar la actividad. ¿Ok? Hay unos métodos de evaluación del inventario en donde pues nosotros
nos relacionan con un tema que se llama tarjetas CARDES, que básicamente son plantillas en donde tú llevas un control de las entradas, de las salidas de tus inventarios. A través de ellos tú llevas básicamente un conteo, un control, un registro de cuáles han sido las operaciones que has realizado con cada una de las referencias que tú tengas en tu bodega o en tu inventario, teniendo en cuenta valor de compra, valor de venta, y digamos que, repito, es una forma de evaluar los inventarios, una forma de llevar un control, inclusive también de ir controlando los precios en los que se compran versus los precios en los que se venden. Y aquí digamos que se muestran diferentes tablas para que nosotros podamos tener en cuenta unos métodos a través de los cuales tú administras tu inventario. A través de las cards, de las tarjetas CARDES, tú estableces un orden, un registro de todas las operaciones que pasan con cada uno de tus inventarios, pero tienes tres formas de hacerlo dependiendo del tipo de mercancía que la empresa utilice. Está el método PEPS, el método WEPS y el método promedio ponderado. El método promedio ponderado no tiene nada que ver con nada, o sea, no escatima naturaleza de las mercancías, no escatima naturaleza de las mercancías, cosa que sí pasa con el tema del PEPS, que significa primeras en entrar, primeras en salir, y el WEPS, que son las últimas en entrar, primeras en salir. Entonces uno, de acuerdo a la naturaleza de los productos como tal, uno decide, por ejemplo, no sé, yo me dedico a vender productos perecederos, yo vendo jamón, ¿correcto? Entonces yo vendo jamón, sabemos que el jamón tiene una fecha de vencimiento. Tengo un lote compro el primer lote 1 de jamón. Ese lote de jamón vence no sé, se vence el 15 de mayo. Se vence el 15 de mayo. Listo, perfecto. Por allá el 7 de mayo compro otro lote o llega otro lote de jamón. Ese jamón tiene una fecha de vencimiento del 30 de mayo, ¿correcto? Entonces ya tenemos un lote 1 que entró hoy, lote 2 que entró el 7 de mayo. El primer lote que entró hoy vence el 15, el segundo lote que entró el 7 vence el 30. Entonces, ¿qué método aplicamos? ¿Primeras en entrar, primeras en salir? ¿O últimas en entrar, últimas en salir? Entonces uno dice, bueno, aquí tenemos que las que primero entraron son las que primero van a salir, porque las que primero entraron son las que primero se van a vencer. Entonces yo, para evitar pérdidas en el inventario, tengo que utilizar entonces el método PEPS, que son las primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, físicamente, cuando yo vaya a realizar la operación de venta, yo tengo que fijarme bien de qué lote físicamente voy a tomar el producto que voy a vender, o cuál es el producto que yo voy a poner en el mostrario, ¿ok? Disponible para que las personas puedan adquirirlo. Entonces, así pueden existir otro tipo de mercancías en el que uno dice, no, las primeras en entrar o primeras en salir, son las primeras en salir, y puede haber otra mercancía que nos diga, no, las últimas en entrar son las últimas en salir, por X o Y naturaleza del producto. Eso depende de la naturaleza del producto. No te podría decir yo cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro, pero sí básicamente tú lo haces para establecer en el orden en el que tú van llegando tus mercancías y tú administras la salida de ellas. ¿Okay? Es como básicamente de lo que habla este método. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos además otro tema que tiene que ver con tema de las cuentas por pagar. Bueno, aquí está un video bastante ilustrado del tema de las cuentas por pagar. Obviamente que nosotros sabemos que cuando hablamos de cuentas por pagar estamos hablando de un instrumento financiero pasivo en el que nosotros
tenemos que tener en cuenta una programación de nuestras obligaciones, que son compromisos que se tienen que cumplir a cabalidad, que normalmente las cuentas por pagar corresponden a operaciones que se realizan con terceros, que dentro de las principales cuentas por pagar que nosotros encontramos las cuentas por pagar con vinculados económicos, porque hay un concepto de proveedores, que no sé si de pronto hemos hablado aquí de él, que el proveedor también, la cuenta de proveedores también hace parte del pasivo, del tipo de pasivo. Pero resulta que los proveedores básicamente son aquellas deudas que tenemos con empresas que nos proveen de nuestra mercancía principal. Entonces, cuando hablamos nosotros contablemente, no es lo mismo hablar de cuentas por pagar, hablar de proveedores. O sea, yo tengo deudas con ambos, pero resulta que yo con los proveedores tengo deudas y con los terceros tengo obligaciones. ¿Qué diferencia hay entre un proveedor y un tercero? Por ejemplo, yo soy una empresa que me dedico a la venta de televisores. Yo vendo televisores, entonces resulta que Samsung es mi proveedor directo de televisores. Y yo tengo obligaciones con Samsung, producto de esas aplicaciones, de esas obligaciones, de esas operaciones. Y él es mi proveedor. Con él yo tengo deudas, ¿ok? Y él es mi proveedor. Ahora, yo con él no tengo una cuenta por pagar, tengo obligación, tengo deudas. Entonces, con los terceros, ¿qué es un tercero para mí? Por lo menos el que me vende el aire acondicionado. Pero ese que me vende el aire acondicionado no es mi proveedor de aire acondicionado, porque esa palabra de proveedor, ese criterio de proveedor está relacionado únicamente con aquellas empresas que nos proveen de nuestra mercancía principal o actividad principal. Entonces, repito, si yo me dedico a la venta de televisores, solo podré denominar proveedor o agrupar dentro de la cuenta de proveedor esa empresa que me surte de lo que yo vendo. O sea, en este caso, televisores, o sea, Samsung. Si yo tengo una obligación, una cuenta por pagar con otra persona, es decir, con el que me vende los computadores, por ejemplo, que no son para la venta, sino que son para uso de la empresa, es un tercero para mí. Él no es mi proveedor, ¿ok? Porque no me provee de lo que yo vendo. O por ejemplo, el que me vende los aires acondicionados, él me surte aire acondicionado, pero yo no vendo aire acondicionado, entonces por ende no es mi proveedor. ¿Ok? Básicamente es eso cuando nos referimos al tema de cuentas por pagar. Cuando hablamos de ingresos, obviamente nosotros estamos hablando de todos aquellos recursos que obtiene la empresa por la venta de un bien o por la prestación de un servicio, o que yo espero recibir, ¿verdad? Cuando por lo menos yo realizo una venta a crédito. Normalmente cuando nosotros hablamos de ingresos, nosotros estamos hablando de, digamos, el ingreso son recursos. Los ingresos son recursos que obtiene la empresa por la venta de un bien o la prestación de un servicio. La venta de un bien, ¿quién? Una empresa comercial. Yo vendo un bien, realizo una venta, obtengo un ingreso por esa venta. O sea, me ingresa dinero por yo haber vendido ese bien. Ahora, si yo soy una empresa de servicios, yo presto un servicio, la universidad presta un servicio de educación, en contraprestación a eso le ingresa un dinero, un ingreso, que es por el pago de la matrícula que ustedes reciben a partir de su semestre. Entonces, entonces en ese sentido, también se dan las ventas a crédito. Entonces uno dice, bueno, profe, pero las ventas a crédito no son ingresos de la empresa. Sí son, lo que pasa es que son como posfechados, por decirlo así, porque cuando tú vendes a crédito, tú supones que en un tiempo relativamente corto, tú vas a recibir ese recurso. Entonces, por eso la definición de ingresos que yo les doy a ustedes es que son los recursos que la empresa obtiene o espera obtener, que recibe o espera recibir por la venta de bienes o la prestación de servicios. Y se clasifican en ingresos operacionales y no operacionales. Cuando nosotros hablamos de ingresos operacionales, estamos hablando de los ingresos que están relacionados con la actividad económica principal de la empresa. Es decir, y cuando hablo de ingresos no operacionales, estoy hablando de ingresos que la empresa tiene, pero por actividades distintas a la principal. Ejemplo de ingreso operacional. Si yo soy una empresa que vende televisores, cada vez que yo vendo un televisor,
eso es un ingreso operacional para mí. ¿Por qué? Porque mi actividad principal es la venta de televisores. Entonces, cada vez que yo venda un televisor y perciba un ingreso por la venta de ese televisor, esos van a ser esos van a ser ingresos operacionales. ¿Cuándo hay un ingreso no operacional? Cuando, por ejemplo, esta misma empresa de la que estamos hablando tiene un local, es dueño de un local en el centro de la ciudad y lo alquila. Y se lo alquiló a un almacén de repuestos automotores. Ese almacén de repuestos automotores le paga a la empresa 2 millones de pesos de arriendo todos los meses. Ese es un ingreso no operacional. También es una entrada de dinero que está teniendo la empresa, pero no es producto de su actividad económica, porque la actividad económica principal de la empresa no es el alquiler de locales, sino la venta de televisores, ¿correcto? Así como, por ejemplo, si esa empresa abre un CDT en el banco, con un recurso, un capital, abre un CDT en el banco, obtiene una rentabilidad de 1 millón de pesos dentro de 3 meses a los que cogió el CDT, ese 1 millón de pesos es un ingreso no operacional, porque la empresa no se dedica a la inversión en productos financieros, sino a la venta de un televisor, ¿correcto? Los ingresos son la base, obviamente, de la rentabilidad de la empresa. A partir de los ingresos es que se determina si la empresa puede tener unas utilidades o unas pérdidas, porque todo lo que la empresa obtenga por concepto de ingresos va enfrentado a los gastos y va enfrentado a los costos, que son salidas de dinero. Porque los ingresos son entradas de dinero, los costos y los gastos son salidas de dinero, que al final de cuentas es como lo que pasa con tu sueldo. Tus ingresos son tu salario y tú tienes unos gastos y unos costos que son salidas de dinero. Al final del mes tenemos pérdidas siempre, ¿cierto? Nunca alcanza, pero bueno, esto en las empresas debe cambiar un poco y la visión debe ser de generar una rentabilidad anual, cosa de que tus ingresos superen el valor de tus costos y tus gastos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, Jensi, te debo algo, Jensi. No te preocupes que apenas que tengas tiempito, te ayudo. Esto no, también sobre eso, pero pues respecto a la clase, ¿no? Instructor, por ejemplo, lo que usted estaba diciendo, ¿no? Lo de la rentabilidad de una empresa, también tiene que ver mucho el flujo de caja, ¿no? Como para que, o sea, Sí, claro. El flujo de caja es un estado financiero que pues permite, digamos, medir medir la capacidad de liquidez que pueda tener la empresa en ciertos periodos, teniendo en cuenta cuáles son sus entradas de efectivo y cuáles son sus salidas de efectivo. Y a partir de periodos contables anuales, tú vas elaborando un flujo de caja que normalmente es el flujo de caja proyectado a 2, a 3, a 4, a 5 años y va midiendo, repito, este es tu nivel digamos, de usar el dinero. ¿Okay? Es a veces muy similar con el estado financiero que se llama estado de flujo de efectivo, que también se llama estado de usos y fuentes, porque es un estado financiero que nos ayuda a conocer la forma en la que la empresa genera efectivo, por eso se llama fuentes, genera el efectivo. Y usos, porque también nos permite conocer ese efectivo generado en qué se usa. Igual, repito, el flujo de caja nos permite también conocer, hace un listado de las operaciones que generan entradas de dinero dentro de un año y también hace un listado de las operaciones que generan una salida de dinero en el año y al final otorga un saldo de ese año, de cuánto es el flujo de caja final, y ese flujo de caja final de ese año es el inicial al siguiente. Y a eso se le suman todas las operaciones de entrada de dinero y se le restan las operaciones de salida de dinero y volvemos a determinar un flujo final, un flujo de caja final para el segundo año y así pasa al inicial del siguiente año y sucesivamente. Importante obviamente para todo lo que tiene que ver sí, con aspectos financieros obviamente eh, y de rentabilidad. Por aquí, bueno, por aquí, obviamente que aquí empezamos a hablar el cuarto punto, que son los instrumentos financieros tipo activo,
como son clientes y otras cuentas por cobrar. Estos tipos de activos son activos intangibles, porque yo no puedo verlos ni tocarlos, sé que existen, pero digamos que para hablar de clientes, la cuenta de clientes o la cuenta de cuentas por cobrar a clientes, básicamente son derechos que tiene la empresa, correcto, derechos que tiene la empresa hacia terceras personas, normalmente hacia clientes de la empresa que han comprado a crédito y que le deben un dinero a la empresa. Entonces, esos clientes con nosotros, con la empresa, tienen una obligación y nosotros sobre ellos tenemos un derecho. ¿Cuál es el derecho? A exigirle el pago de esa obligación. ¿Por qué? Porque a cambio de esa operación, nosotros seguramente le hemos vendido o entregado un bien o un servicio. Entonces, en el tema de los clientes, obviamente, encontramos nosotros la famosa cartera. Y la cartera no es más que, no es solamente lo que llevamos los hombres en el bolsillo de atrás o las mujeres en la mano en el bolso, sino que la cartera normalmente hace parte de lo que nosotros conocemos como las deudas que tienen los clientes con la empresa. Es decir, ¿cuánto tiene la empresa en la calle? Dice uno así. ¿Cuánto le deben los clientes a la empresa? Entonces, eso es el concepto de cartera. La cartera, obviamente, requiere una gestión por un jefe de cartera o por el contador a veces o por un asistente de cartera o un auxiliar de cartera, porque repito, la cartera normalmente son ventas a crédito que que realiza la empresa y entonces queda un cliente debiéndonos. Entonces, la gestión de cartera correcta se trata de que primero nosotros podamos establecer unos plazos para cada una de las ventas que nosotros realicemos a crédito, sean a 30, 60 o a 90 días o a 120 días, dependiendo de la operación y dependiendo del cliente, y que ese cliente nos pague efectivamente en esa fecha pactada. Normalmente, a quien no le cobran, hay mucha gente que a la que no le cobran no paga. Es decir, hay mucha gente que dice, si no me cobran, no pago. Nunca me cobró, nunca le pagué. Entonces, y digamos que desde el punto de vista de la liquidez, la gestión de cartera, la gestión de cuentas por cobrar en general es fundamental para el tema de la liquidez, porque digamos que la gestión de cartera o la recuperación de cartera es una de las acciones que genera entradas de dinero para la organización. Entonces, establecer una cartera por edades y decir, bueno, listo, aquí hay personas que me deben a 30 días, a 60, 90, establecer un personal dedicado a eso, a la gestión de cartera, a llamar a los clientes cuando se le vence la cuota, lo que hacen los bancos. O de pronto establecer, no sé, canales de recordatorios para que nosotros a través de correo electrónico podamos recordarle a las empresas las obligaciones que tienen con nosotros. Es decir, que alguien se apersone de las deudas, de las deudas que tienen los clientes con la empresa y cobrarle a los clientes para poder recuperar ese efectivo. ¿Okay? Y aquí creo que por último encontramos los gastos. Los gastos básicamente son salidas de dinero. Hay una diferencia entre gasto y costo, es el momento de saberla. Los gastos son salidas de dinero que nosotros, bueno, creo que ya esto lo habíamos visto, yo me acuerdo. Los gastos son salidas de dinero que nosotros tenemos necesarias para poder que la empresa pueda operar. Ejemplo de los gastos, normalmente nosotros encontramos gastos de administración y gastos de venta y encontramos, digamos, gastos de venta, gastos de administración y nos encontramos que son salidas de dinero necesarias para que la empresa pueda operar, ¿ok? Encontramos gastos, por ejemplo, como de salarios, de seguros, legales, de reparaciones, de personal, de honorarios, no sé, encontramos gastos de arrendamiento, encontramos múltiples gastos. Y normalmente los gastos son pagos que se realizan y no son recuperables en dinero. Cosa contraria que pasa con el tema de los costos. Que los costos son pagos que también hacemos, pero son recuperables en dinero. O por ejemplo, un ejemplo de gasto es el pago de los servicios públicos. Yo pago los servicios públicos y lo que me dan es la luz, ¿cierto? Lo que me dan es el gas y lo que me dan es el agua. Eso no se convierte en dinero. Yo recibo es un servicio de gas, luz y agua. Pero cuando hablamos de costos,
un ejemplo de costos es lo que a mí me cuesta comprar una mercancía que voy a vender. Entonces, si yo vendo televisores, yo compro un televisor en 1.000.000 de pesos. Eso fue el costo para yo comprar ese televisor, pero yo estoy pensando en que ese 1.000.000 de pesos que yo pagué por la compra de ese televisor, lo voy a recuperar cuando yo venda ese televisor en 2 millones. Y no solamente voy a recuperar el 1.000.000 de pesos que invertí en la compra, sino en la ganancia que voy a obtener luego de la venta. Entonces, miren que los gastos son pagos, son salidas de dinero, pero que no se recuperan en dinero. Y los costos son también pagos, salidas de dinero que la empresa hace, pero que sí se pueden recuperar en dinero. ¿Ok? Aquí hay una síntesis, me parece. Tanto siempre esta síntesis. Eh, y bueno, nada. No sé si a partir de esta ilustración de síntesis, ustedes tienen alguna pregunta. Hago un paréntesis para los aprendices de la ficha 333-5797. Bueno, creo que ya les mandé un mensajito en la semana. Creo que ya tenemos la posibilidad de poder, digamos, ponernos al día con las actividades que estaban pendientes. He recibido por ahí algunas solicitudes también de ampliación de plazo para algunos aprendices que han tenido inconvenientes. He respondido algunas, las otras las tengo pendientes, pero como siempre la colaboración es para todos. Y bueno, nada, no sé si haya alguna pregunta. Esta actividad me parece que era un poco sencilla porque era un tema de cuadros comparativos, de diligenciar una información, en lo que nosotros hemos venido hablando la semana pasada y el día de hoy. Dale, tiene la palabra. Hola, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Gracias. Profesor, qué pena, me acabo de llegar del trabajo, apenas me estoy conectando. Profe, es que yo tengo una consulta. Yo en la actividad pasada, yo no pude subir la actividad por temas laborales. Sin embargo, pues yo estaba muy atenta con la compañera Hanna, que es la vocera de la ficha, para que, pues cuando usted tuviera la oportunidad de habilitar el trabajo, yo poderlo subir, porque de verdad fue por eso. Y mi compañera las cuales lo realizaron conmigo, tampoco lo han podido cargar, profesor. Entonces, no sé. Bueno, no, háblate con Hanna para que Hanna me escriba al interno y ahí me quede el pendiente con Hanna. ¿Oíste? Profe, muchas gracias. Profe, está silenciado. Bueno, sigo por acá. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, listo. La semana pasada pasó algo que la verdad no me gustó mucho, pero bueno, no pasa nada. No sé en qué momento cambiaron los acuerdos aquí entre nosotros, eh, que se establecieron desde siempre, que es que cada quien tiene que subir la evidencia en plataforma. Así hagan grupos de 20, así hagan grupos de 2, así hagan grupos de 4. Cada quien tiene que subir su evidencia, porque eso se llama, así se llama, evidencia. Entonces, y para eso existe una plataforma, ¿ok? Y la plataforma es la evidencia de que cada quien subió su trabajo, de que cada quien trabajó. Entonces, sí, está bien que de pronto alguien del grupo pueda subirlo, ¿correcto? Pero entonces, inclusive hasta para efectos de calificación, entonces yo voy y le puedo calificar a esa persona. Es decir, a la persona que sube el trabajo yo le califico y le pongo su 80, su 90 o su 100, porque hay un documento adjunto. Pero entonces yo, listo, yo leo el trabajo, hay 4 estudiantes más, entonces yo me voy a la evidencia de esas otras 4 personas, entonces yo le voy a poner a esa persona una puntuación de 100 cuando no tiene adjunto ahí en esa parte. Entonces, es un tema que yo quiero más bien como dejar constancia en eso. Hay unos temas que todavía no he ampliado, eh, pero se los voy a ampliar para que ustedes puedan ponerse al día con ese tema. Pero yo quiero recordarles que esa regla no ha cambiado. Conmigo sigue vigente. De pronto con algún otro profe pueden utilizar GAE, no sé qué, pero en el tema técnico necesito que cada quien deje su evidencia. ¿Ok? Y bueno, nada, ya si hay algún pendiente o algo, comuníquense con las voceras que ellas
me atacan a mí para que yo les pueda habilitar y cada quien pueda subir su evidencia. Eh, vale, listo, perfecto. Ah, bueno, sí, sobre todo la ficha terminal 97, eso es regla de oro aquí. Todo el mundo sube su evidencia. Así trabajan en grupos, ¿ok? Janet tiene la palabra. Janet Chaparro. Sí, señor. Buenas noches, instructor. Instructor, tengo, bueno, un pequeño problema. Yo subí la evidencia de cuadros comparativos hoy, pues estoy realizando la otra evidencia de inventarios, ingresos y gastos, lo que estabas aclarando el día de hoy. Pero tuve una confusión con los cuadros comparativos y la portada no coloqué cuadros comparativos, sino inventarios de ingresos y gastos. No sé cómo poder corregir ese error que cometí. Pero el Pero cuerpo del, es pero de el cuadros cuerpo del trabajo comparativos. está bien. Sí, pero el título no está bien. No, 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 cuando yo revise yo me daré cuenta. No te preocupes. Ah, listo, listo, profe. Sí, pues el título me quedó mal. La verdad Vale, me confundí con el otro trabajo. tranquila. Rocío. Profe, bueno, una pues era lo que ya habías dicho, pues hasta donde tengo entendido, pues nosotros trabajamos individual, excepto hay una instructora donde se trabaja con GAES, que es la única que pide trabajos en grupos y eso depende de qué clase de trabajo es, porque hay unos que también van individuales. Y con respecto a los trabajos, ahorita el que tenemos pendiente para este fin de semana es el de cuadros comparativos, ¿sí? Sí, Ah, ok, sí, listo, este sí, domingo porque 3 de mayo. listo, profe. Entonces, ese es el para este fin de semana, el de cuadros comparativos. Correcto. Ok, vale, gracias. Bueno, a ti, Mercedes. Hola, instructor, buenas noches. Es ¿Cómo para vas? hacerle una preguntita con respecto al taller del cuadro comparativo. Es que en el ejemplo de registro, usted pide en el punto 1, punto 2, punto 3, ejemplo de registro. Cuando habla del ejemplo de registro, ¿está hablando del registro contable o de un ejemplo nada más de Registro de cómo contable. sería el Registro contable, ejercicio? Mercedes. Ah, Registro pero contable, entonces Mercedes. con números, con los hechos económicos. Sí, sí, y si y no, no importa que, obviamente debería ser simulado, ¿no? Pero es un ejemplo de registro contable, a eso me refiero, o a eso se refiere la evidencia. Pero lo de números es opcional o solamente mencionar las cuentas en el ejemplo, las cuentas que saldrían o tiene pues con número, pues con valor. Con número, Merce. Bueno, instructor, gracias. Bueno, sí. Bueno, listo, entonces, nada, quedo pendiente de ustedes con los líderes, con los voceros, con las voceras, todo lo que quieran con ellas. Mayra Alejandra Herrera, Hola, instructor, buenas noches. ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Yo tengo una preguntita. ¿Será que todavía no se ha solucionado lo de la plataforma para poder ver las calificaciones? Porque es que nos aparece calificados los trabajos, pero no nos deja ver nada de la nota. Este, no se ha solucionado todavía. Esa es la respuesta. Es que ese es un tema que está escalado como a la coordinación y como al área encargada de sistemas. Miren todo lo que demoró. No tenemos mucho respaldo en esa parte, la verdad. Miren todo lo que demoró la asignación de la ficha de la 97. Demoró casi semana y media, o creo que 2 semanas. Entonces estamos ahí a la espera, pero nada, yo estoy pendiente de eso. Tranquila, pierdan cuidado con eso, que bueno, que Bueno, y ahí eso. cuando nos coloquen de pronto una mala nota, ¿cómo sabemos para corregirla? Porque no nos damos de cuenta de la nota. Sí, no, claro, yo me imagino que yo tengo que, a ver si yo puedo. eh,
hacerles llegar a ustedes como un anuncio, he pensado como un anuncio, el libro de calificación, para que ustedes de pronto vean evidencia por evidencia cuáles han sido las calificaciones. Con una salvedad, y es que ese libro de calificaciones, pues lo que se debe hacer es subirlo como por cédulas, para que de pronto nadie vea como la información del resto. Entonces, como que usted se busque por cédula y ahí estén en las columnas todas las evidencias con cada una de las evaluaciones para que usted sepa cuál ha sido la nota que ha sacado. A ver si a mí sí me deja. Eso no lo he probado en Oh, realidad. sí, y por medio de los comentarios ahí abajito, usted no les deja colocarle a cada estudiante, ¿no? Pues nosotros cuando evaluamos, cuando calificamos, dejamos un comentario. No sé a qué te Pero no, refieres. no. Sí, ahí abajo, cuando uno envía la evidencia, abajo aparece un comentario, ¿no? Pero no, Sí. tampoco, o por lo menos a mí no me ha llegado ningún comentario, o sea, no me sale nada, ni en bueno ni en malo. Sí, no, toca es imprimir el libro de calificaciones y mandárselo a ustedes para que ustedes estén al día ahí semanalmente. Eso me va a tocar Ok, hacer. sí, señor. Ok, vale. Bueno, sí, Karen, señor. Buenas noches. Karencita, ¿cómo estás? Bien, instructor. Lo que pasa es que yo le había mencionado la vez pasada de que yo tenía unas notas pendientes con el instructor Johan. Él dijo que las iba a calificar, pero no las ha calificado. Pues creo que ya no tiene acceso a la ficha de nosotros. Somos de la 97. Y pues quería pedirle el favor a usted, porque pues él no me lo calificó y digamos, yo estoy en un apoyo de sostenimiento y en la cual me dijeron de que tenía que hablar con mi instructor principal, creo que pues va a ser usted, ya que era el instructor Elkin, y, perdón, el instructor Johanera, pero pues me toca hablar con usted porque si yo no tengo las notas, digamos, calificadas por lo menos, me pueden quitar pues el apoyo. Entonces, pues me queda muy complicado porque son como 3 trabajos que tengo sin calificar y pues Pero esos siempre me son, afecta harto. Karencita, pero recuérdame, esos son de la fase de análisis o planeación. No, es de esta fase, planeación. Ah, bueno, listo, perfecto. Sí, sí, me queda más fácil. Es No, que hubo vale, un yo. momento donde Sayuna se cayó y no nos dejaba subir así como muchos trabajos y nos dejaban un trabajo semanal y más de uno lo subió cuando él nos dio una oportunidad, pero a más de uno no nos ha calificado. Pues yo sí lo necesito urgente pues por el tema de sostenimiento, pero pues yo creo que mis compañeros también. Sí, sí, no, claro, yo voy a anotarlo aquí para que podamos revisar eh, ese tema. Claro que sí, claro que sí. Y no, nada, es salir de eso esta semana o a más tardar la otra para ya poder empezar a hacer los llamados de atención que también tengo que hacerlos. Vale, Muchas Mayra, gracias, instructor. Feliz noche. bueno, dale. Listo. Si no es más, gracias a ustedes y estamos en comunicación ahí por el grupo, ¿vale? Feliz noche. Cuídense mucho, chicos, chicas. Nos vemos la próxima semana. Chao, Geraldine. Listo, instructor, Feliz muchas gracias. Feliz noche.